Hoy es lunes 9 de marzo del año 2020 y el día de hoy los mercados financieros se han desplomado. El pasado 3 de marzo, la Reserva Federal recortaba las tasas de interés en medio punto porcentual. Este ha sido el mayor recorte de tasas desde que finalizó la crisis financiera de 2008. Esto en teoría lo hacía la Fed para que los mercados pudieran asimilar con menos altibajos la crisis de salud por la que atraviesan algunos países del mundo. Sin embargo, esta intervención, más que generar certeza, produjo dudas entre los inversionistas. Desde Wall Street, la mayoría de ellos se preguntaba por qué la Reserva Federal actuaba de ese modo. ¿Qué sabía la Fed que no supieran los mercados? ¿Por qué la Reserva Federal actuaba como no había actuado desde la crisis del 2008? Bueno, pues este fin de semana que acaba de pasar, nos hemos dado cuenta del por qué la Reserva Federal hizo lo que hizo. El pasado 18 de febrero, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rosneft, la multinacional petrolera rusa, por operar dentro de Venezuela. Esto sin duda molestó mucho al Kremlin, quien se apresuró a buscar la forma de regresarle el golpe a Washington. El sitio web de la agencia Bloomberg titula: los sauditas planean un gran aumento en la producción, comenzando una guerra de precios total. Con la crisis de salud en China, la demanda de petróleo a nivel mundial se ha venido abajo. Esto ha provocado un desplome de los precios de petróleo en las últimas semanas. Para que el petróleo deje de bajar de precio, los países de la OPEP tienen que reducir su producción. Sin embargo, Rusia se negó a hacerlo. La razón de esta decisión la hallamos en la industria de esquisto tejana. En los últimos años, Estados Unidos y en específico Texas se han convertido en los mayores productores de petróleo a nivel mundial. Esto lo han logrado gracias al fracking, una técnica de extracción de petróleo que consiste en inyectar arena a alta presión para sacar los restos fósiles. Sin embargo, extraer petróleo con fracking es una técnica mucho más cara que los métodos tradicionales, y esto Rusia lo sabe. Un desplome prolongado en los precios del petróleo puede sacar de los mercados a varias compañías tejanas. La industria petrolera tejana depende de pequeñas compañías que operan gracias al dinero barato que fluye a través de Wall Street. Estas compañías tienen flujos limitados de efectivo, lo que las hace incapaces de sobrevivir a una guerra de precios. Vladimir Putin optó por romper la alianza que había sostenido con Arabia Saudita. Una alianza que, por cierto, había permitido estabilidad en el mercado del petróleo en los últimos años. La negativa del Kremlin de reducir su producción de petróleo tomó por sorpresa a todos. Ante esta negativa, Arabia Saudita anunció el pasado 8 de marzo que ellos no solo no reducirán su producción, sino que la aumentarán hasta llegar a los 10 millones de barriles por día a partir del 1 de abril. Además, que ofrecerán descuentos en el precio del petróleo en Europa, América y Asia para poder ganar mercado. Con esto, los precios del petróleo se venían abajo. El West Texas caía más de un 30%, el Brent un 26%. Este ha sido el mayor desplome desde la guerra del Golfo Pérsico. El golpe contra la industria de esquisto tejana no ha caído nada bien dentro de los mercados financieros. El sitio web de la CNBC.com titula: el Dow Jones pierde 2.000 puntos en su peor jornada desde 2008. El Standard & Poor's cae más de un 7% en medio de la guerra de petróleo.
Lunes negro en los mercados financieros de todo el planeta. Desde Tokio, pasando por París y llegando a Nueva York, los mercados se han hundido como no lo habían hecho desde hace bastante tiempo. El Dow Jones ha caído más de 2.000 unidades en tan solo una jornada. Esto equivale a una pérdida cercana al 8%. El pánico fue de tal magnitud que se tuvieron que interrumpir las operaciones bursátiles durante 15 minutos. El Dow Jones quedó por debajo de las 24.000 unidades. Un duro golpe si consideramos que apenas en febrero de este año, este índice superaba las 29.000 unidades. Sin embargo, la mayor masacre financiera ocurrió en Italia. Ahí su principal índice bursátil llegó a caer más de un 11%. En Londres, Madrid, París y Frankfurt, las caídas fueron alrededor de un 6%. Las principales compañías afectadas por este desplome fueron las petroleras. Las acciones de British Petroleum caían más de un 20%. Shell se hundía un 15%. La francesa Total un 14% y ExxonMobil otro 14%. Frente a este desplome, el presidente Trump minimizó lo ocurrido. A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Trump afirmó que esta caída en los precios del petróleo terminará beneficiando a los consumidores al tener precios de gasolina mucho más accesibles. También dijo que la economía y la vida continúan. Además culpó a Rusia, Arabia Saudita y a las noticias falsas de este desplome. No obstante, lo peor aún no ha llegado. El sitio web del periódico Business Insider titula: Goldman Sachs, el petróleo podría caer otro 43% a medida que estalla la guerra de precios entre las potencias globales. El banco de inversión Goldman Sachs ha dicho que la tormenta está lejos de terminar. De acuerdo a sus previsiones, el barril de petróleo podría caer hasta por debajo de los $20. La pregunta es, ¿quién pierde con todo esto? De entrada, los más afectados son los países productores de petróleo. Y debemos de recordar que hoy en día Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo. Por lo tanto, el más afectado con este shock financiero es sin duda el corazón de la industria petrolera estadounidense, que viene a ser Texas. Este desplome es sin duda un duro golpe contra la economía tejana. Ahora debo decir que Texas es uno de los principales socios comerciales de México. Si la economía de Texas es golpeada con fuerza, México también será afectado. Otro detalle que no debemos de pasar por alto es que muchas de las compañías de fracking tejanas deben mucho dinero a bancos de Wall Street. Si las pequeñas compañías petroleras quiebran, esto tarde o temprano pasará factura a Wall Street. Súmale a esto la crisis de salud por la que atraviesa el planeta y ya podemos hablar de una tormenta financiera perfecta. Créame, la devaluación del peso mexicano es lo de menos en esta ecuación. Si los pronósticos se confirman, estamos hablando de una crisis financiera mucho mayor que la del 2008. La devaluación del peso mexicano, que llegó a cotizar alrededor de las 22 unidades por dólar, es solo un reflejo de la incertidumbre global. En todo caso, a los mexicanos nos debería de preocupar las finanzas de Pemex y no tanto el comportamiento del peso mexicano. Y más allá de la crisis, lo grave es que en esta ocasión ni gobiernos ni bancos centrales tienen margen de maniobra para salir de este enredo financiero. En 2008 logramos salir de la crisis gracias a la emisión masiva de deuda. Hoy esa deuda es insostenible. Agregar más deuda solo será posible si las tasas de interés entran en terreno negativo.
Lo más sorprendente de todo esto es que hace apenas unas semanas dábamos por hecho que no habría una crisis financiera en este 2020. En conclusión, sin duda, lo último que necesitábamos era una disputa entre potencias globales. Vladimir Putin ha aprovechado la crisis de salud por la que atraviesan algunos países del orbe para golpear con fuerza y dureza al corazón petrolero estadounidense. Trump, un presidente que ha atado el éxito de su gobierno a Wall Street, se ha quedado pasmado frente al último movimiento de su homólogo ruso. Ahora la preocupación de Washington no es regresar el golpe al Kremlin, sino ver qué se puede hacer para que su pirámide de naipes de Wall Street no se venga abajo. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.